Muy buenos días. Primero, feliz día del Señor y muchas felicidades por este aniversario que Dios le permite a cada uno de ustedes poder disfrutar en el Señor. Es un privilegio para mí poder abrir la palabra de Dios con ustedes y meditar en ella. Así que antes de poder hacerlo, quiero invitarte a que podamos orar y darle gracias a Dios por el privilegio tan grande que tenemos hoy. No solo es celebrar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, sino también celebrar la victoria de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Porque hoy podemos estar unidos como iglesia debido a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos profundamente, Señor, su fidelidad, su misericordia con su iglesia, Señor. Realmente, Señor, debe ser conmovedor, Señor. Debe ser abrumador, Señor, tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor, al poder ver lo que tú has hecho, Señor. Realmente somos testigos, Señor, de su gran misericordia y bondad en nuestras vidas. Al sostenernos, Señor, como cantábamos, tú nos sostendrás, pero nos has sostenido de una manera tan grande y tan poderosa, Señor, que pasaríamos horas y horas, días, meses, años, hablando solo de tu gracia y tu misericordia para con tu iglesia. Al sostenernos, al unirnos en ti, Señor. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho, Señor, en tu iglesia. Gracias por la vida de Pastor Edgar y su familia y por todo lo que usted, Señor, hará aún más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar mediante su gran poder que opera en nosotros, sus hijos. Gracias, Padre, por su fidelidad a nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, quiero invitarles a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Leeré la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. Esta mañana hablaremos de la unidad y cómo como creyentes hemos sido llamados por Dios a permanecer unidos. El apóstol Pablo en estos textos nos está animando a nosotros como audiencia de esta palabra de Dios, de la palabra de Dios, a que nosotros como iglesia podamos permanecer unidos en el amor entrañable de Cristo. Hay una preocupación del apóstol Pablo por su audiencia original, que es la iglesia en Filipos, pero eso también nos ayuda a entender, ¿no?, la necesidad que tenemos como congregación de estar unidos como un solo cuerpo. El apóstol Pablo quiere que la iglesia no se fraccione, no se divida, no pelee entre sí. Quiere que por medio de la obra de Cristo Jesús, la iglesia que le pertenece a Él pueda seguir creciendo en comunión y en amor. Quiere que la iglesia en Filipos busque, procure, anhele profundamente esa unidad en el Señor, porque son un cuerpo en Cristo. Y por ende nosotros como iglesia, aquí en Matagalpa, podemos también ver y escuchar la palabra de Dios, orientándonos y llamándonos a tener esa unidad. Recuerden, el apóstol Pablo escribe estando presos a una iglesia que ha sido bastante fiel, ha sido bastante unida, ha sido una iglesia llena de gratitud. El fin de la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo quiere usarla para darles gracias por lo que han hecho por él. Quiere enfatizar que está muy agradecido con la iglesia por su contribución con él. Es una iglesia que ora, es una iglesia que ama al Señor, es una iglesia que está creciendo en el Señor. Pero el apóstol Pablo también va a apelar a que esta iglesia que está teniendo una lucha interna pueda abandonarla y regresar al Señor y amarse mutuamente. Y por eso leímos estos textos. La unidad, amada iglesia, es algo que debe importarnos a todos nosotros. La unidad en iglesia debe ser un asunto importante para todos. ¿Por qué menciono esto? El apóstol Pablo está preso. El apóstol Pablo está lejos de esta iglesia.
Pero lo que encontramos en la carta a los filipenses es una urgencia del apóstol Pablo a que esta iglesia pueda permanecer unida en el Señor. Puedes ir rápidamente a Filipenses 1:27, que nos va a ayudar a entender la urgencia del apóstol Pablo. No es la primera vez en Filipenses 2 que el apóstol Pablo llama a la iglesia a la unidad. Y dice así Filipenses 1:27. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están, como dice, firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe en el evangelio. Él ya introdujo este importante tema para la iglesia, la unidad, y les ha dicho que tienen que comportarse de manera digna del evangelio. Es decir, aquellos que han crecido en el Señor, aquellos que han confiado en el Señor, van a comportarse de una manera que se ve expresa o se ve manifestada en la unidad, están firmes en el Señor. Y noten que el apóstol Pablo dice que sea que yo esté presente con ustedes o esté lejos de ustedes, al oír de ustedes, puede escuchar de que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando juntos por la fe en el evangelio. Deben notar que el apóstol Pablo los manda a luchar, pero no entre ellos, sino a luchar, a seguir proclamando el mensaje del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no quiere que la iglesia se enfoque en ella misma, no quiere que la iglesia se distraiga, no quiere que la iglesia caiga en contiendas, no quiere que la iglesia se divida, no quiere que la iglesia esté en pleitos, no quiere que la iglesia esté luchando entre ella, pero más bien juntos, luchando unánimes. Y noten lo que dice, por la fe en el evangelio, unidos en un solo espíritu. Esa unidad que Dios quiere también en su iglesia hoy aquí, ¿sí? Estamos celebrando hoy juntos 3 años de la fidelidad de Dios y Dios quiere que la iglesia continúe creciendo en esa unidad, celebrando lo que Dios ha hecho en tu vida, pero también en los que están a tu alrededor. Noten que el apóstol Pablo en Filipenses 1:27 vincula la unidad en el Señor, la unidad que tenemos en el Señor, la unidad del cuerpo de Cristo como resultado de la unión que tenemos en Él. Por eso Él les dice, pueden estar fortalecidos en el mismo espíritu, pueden estar unidos, unánimes en el Señor, pero Él les dice, compórtense de manera digna del evangelio. Es decir, que difícilmente nosotros podamos estar unidos y comprometidos con la iglesia local si no es por medio del evangelio de Jesucristo. Veremos esto mientras avanzamos. La unidad en la iglesia depende de nuestra unión a Cristo por medio del evangelio. Es decir, hermanos, solo pensemos, cada uno de nosotros venimos de contextos distintos, tenemos gustos distintos, pero estamos aquí reunidos. Tenemos diferentes edades, nacimos quizás en diferentes pueblos. Yo nací en Jinotega, he vivido toda mi vida en Managua, pero estoy aquí en Matagalpa y los considero mis hermanos en Cristo. Entonces, tenemos esa diversidad en la iglesia cristiana comprada con la sangre de Cristo, pero el apóstol Pablo dice, vivan de manera digna de aquellos que han recibido a Cristo como Señor Jesucristo, pueden, dice, luchar en un mismo espíritu, y esta referencia al espíritu es el Espíritu Santo que mora en nosotros como sus hijos. Y podemos luchar juntos en la fe. La unidad en la iglesia, hermanos, depende no de nuestras preferencias, no depende de nuestros gustos, no depende de nuestro vínculo familiar. Imagino, aquí hay familias extendidas, hijos, hay padres, hay primos, hay tíos, pero la unidad de la iglesia no depende de ese vínculo familiar, sino del vínculo que el evangelio nos ha dado, y por eso nos llamamos hermanos y hermanas unidos en el Señor. Amén. Él nos está diciendo que cuando vives de manera digna del Señor, es decir, cuando tu vida se ajusta a la definición de un hombre o mujer transformada por el Evangelio, que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo en su corazón, como resultado tendrás a un grupo de creyentes, hombres, mujeres y niños, unidos, trabajando duro, unánime, con un mismo propósito, la expansión del Evangelio entre ellos. Es decir, si lo aplicamos a nosotros como iglesia, nuestro anhelo y deseo como creyentes, como parte de esta iglesia, es predicar el evangelio a toda esta ciudad, ¿sí?
Y deberíamos estar enfocados haciendo eso, orando por eso, para que Dios sea glorificado en gran manera. El apóstol Pablo quiere de esta iglesia en Filipos y por ende de nuestra iglesia, él quiere que unidos, firmes en el mismo espíritu, luchemos unánimes por la fe del evangelio. O sea, debe ser nuestra prioridad, debe ser nuestro deseo, debe ser nuestro anhelo. Queremos eso para esta ciudad, no solo para nosotros, ¿sí? O sea, solo piensa por un momento cuán grande ha sido la bondad de Dios en tu vida. Solo piensa de dónde Dios te ha sacado. Y otra vez, pasaríamos horas y horas hablando de lo que Dios ha hecho. Amén. Ahora te pregunto, ¿quisieras que eso se extendiera a muchos más en esta ciudad? Amén. Y ese es el enfoque que convierta a una iglesia unida, que está trabajando con ese fin de que Dios sea exaltado y glorificado. Por eso el apóstol Pablo repite, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo que vamos a estudiar esta mañana, capítulo 2, versículo 1 y 2, de que el énfasis de un cristiano, de un creyente, no está en dividirse, sino en unirse como un cuerpo para proclamar a Cristo y este crucificado. Y anhelo y espero en mi corazón que ese sea nuestro anhelo y deseo hoy. Amén. Eso es lo que Dios quiere para ti como iglesia. Que unidos en un solo cuerpo, como una iglesia, estemos firmes en el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Ahora, hermanos, déjame hacerte esta pregunta mientras meditas en esto. ¿Qué tan dispuestos estamos para luchar por la unidad entre nosotros? ¿Qué tanto estamos dispuestos a luchar por la unidad en nuestra iglesia? Es triste, pero muchas veces las iglesias se siembran debido a una división dentro de la iglesia. O sea, esto no estoy hablando ni siquiera del contexto aquí en Matagalpa. Esto es estadística de aquellos que estudian el comportamiento de las iglesias. Tristemente, la mayoría de las iglesias se siembran actualmente debido a una división de una iglesia. Y no queremos eso. Queremos permanecer juntos, unidos, con un solo propósito. Déjame hacerte un par de preguntas con el fin de reflexionar en nuestra vida y nuestro llamado. ¿Es esta iglesia una iglesia unida? No necesitas responderme audiblemente, pero sí te pido que puedas meditar y reflexionar. ¿Es Petra Matagalpa una iglesia unida? Ahora, si lo es, si es una iglesia unida, ¿qué es lo que está uniendo esta iglesia? ¿Qué está uniéndonos como iglesia? ¿Qué está uniéndonos como creyentes? Si tu respuesta fue no, no es una iglesia unida, déjame hacerte otra pregunta. ¿Por qué no es una iglesia unida? Y ahora déjame preguntarte directamente a ti. ¿Qué tan comprometido estás tú para que esta iglesia sea una iglesia unida? ¿Qué has hecho tú para fomentar la unidad dentro de esta iglesia? ¿Sí? Porque es muy fácil, ¿no? Decir esta iglesia no es unida, pero la responsabilidad cae sobre nosotros también. Porque ¿qué hemos hecho nosotros para que esa desunidad que quizás vemos ya no exista más? Estamos orando más por la iglesia, estamos involucrándonos más en la iglesia, estamos sirviendo más en la iglesia, o simplemente estamos viendo de lejos. Recuerde, el apóstol Pablo está lejos de esta iglesia, pero aún así pone un énfasis tan grande en la unidad. Él quiere ver a una iglesia unida. Y es nuestro deseo como liderazgo de la iglesia, ver esta iglesia unida y fortalecida en el Señor, con un mismo propósito, amando al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Tristemente, y esto es más cultural, ¿no? Las personas se unen a la iglesia debido a lo cómodo que puede ser la iglesia. Es la iglesia que me queda más cerca, es la iglesia en la que me conocen de mucho tiempo, ¿no? Muchas veces definimos nuestra unión en la iglesia porque es la iglesia a la que ha asistido mi abuelita por siempre. Es la iglesia que ha visitado mi familia por siempre. Y estamos ahí, somos parte quizás de esa iglesia, pero no estamos unidos. Porque nos está uniendo algo tan superficial como simplemente la cultura. Algunos se unen a la iglesia simplemente por eso, el vínculo familiar. Otros se unen a la iglesia simplemente por los gustos y preferencias. No sé si has escuchado esto, ¿no? Hablando de la cultura, las personas llegan a comprometerse con una iglesia simplemente porque les gustó el ministerio de alabanza. O la gente se va de la iglesia porque no les gusta la música que cantan en la iglesia. O la gente dice, me gusta esta iglesia por su ministerio de niños.
O la gente dice, no me gusta esta iglesia porque no tiene un ministerio de niños y cosas así. Rara vez estamos pensando en la doctrina y la palabra, que lo que debería unirnos a nosotros, sea que tengamos instrumentos o no, sea que tengamos un ministerio de niños o no, es si se predica o no el evangelio. Pero pensamos en términos humanos, terrenales, me queda cerca, es más cómodo. Incluso la gente en Managua, quizás aquí no lo hace, pero la gente pregunta, ¿tiene transporte la iglesia para que nosotros podamos ir? ¿Tiene aire acondicionado la iglesia? Porque en Managua hace un poco de calor, algunos de ustedes lo saben. Y la gente dice, ¿tiene aire tu iglesia? Si tiene aire, entonces voy. Porque está pensando en beneficio de él. No en si se predica o no el evangelio. Y yo espero en mi corazón que la razón por la que estamos aquí, aun cuando quizás venimos con los deseos equivocados, es ser transformado por el poder del evangelio para la gloria de su nombre. Incluso podemos decir, me gusta esta iglesia porque me llena la mente de información, pero queremos que llenen nuestros corazones con el poder del evangelio que transforma nuestras vidas. Si lo piensas, vivir así y unirnos así a la iglesia solo muestra lo egoísta que somos. Pensamos que la iglesia es un estilo restaurante, que voy y me sirvo, voy y me dan lo que me tienen que dar y me voy, ¿no? Sin ningún tipo de compromiso y deseo. Yo confío en el Señor de que aun si estamos aquí por razones equivocadas, Dios puede transformar nuestros corazones para que uniéndonos en el amor de Cristo, en el evangelio, podamos servirlo a Él con corazones renovados. Confío en el Señor que Dios puede guiarnos en dirección que Él quiere. Hermanos, debemos entender que nosotros, si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia. Los cristianos no van a la iglesia. Ese es un concepto que debemos cambiar. Nosotros somos la iglesia, ¿sí? Este edificio es un edificio nada más, donde la iglesia se reúne, donde están los redimidos del Señor, donde venimos a adorar y exaltar el nombre del Señor y salimos siendo la iglesia, cumpliendo los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. Pero nosotros somos la iglesia. Si tuviéramos que cambiarnos de lugar y fuéramos a reunirnos debajo de un árbol, seguimos siendo la iglesia del Señor, ¿sí? Porque nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, hacemos iglesia, ¿sí? Entonces debemos renovar nuestra mente, debemos anhelar esa unidad en el Señor para la gloria del Señor. Supongo que hay cosas que no nos gustan, que son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Pero déjame decirte, somos demasiado rápidos para criticar, pero muy lentos para servir. Somos muy rápidos para decir lo que no nos gusta, pero somos muy lentos para proponernos, para decir yo quiero servir en esto que no me gusta. Somos muy rápidos para ver lo que está mal, pero somos muy buenos viendo las fallas de la iglesia, pero somos demasiado orgullosos porque no nos comprometemos dentro de la iglesia para luchar juntos por el evangelio del Señor. Hermanos, si en lugar de criticar, en lugar de murmurar, en lugar de quejarnos o chismear de la iglesia, nos dedicáramos más a la oración, cuánto más veríamos la gloria de Dios dentro de nuestra iglesia. Amén. Pienso que tenemos muchas opiniones y tenemos opiniones de todo, pero tenemos muy poca perspectiva bíblica. Es decir, si tú has nacido de nuevo y has sido llamado a esta iglesia, has sido llamado a servir al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, estamos sirviendo al liderazgo de la iglesia, ¿sí? Y gracias a Dios que ha provisto líderes que aman al Señor. Eso es una gran bendición. Creo que lo entiendes y espero que logres verlo, lo bendecido que somos de tener un liderazgo que ama al Señor, ¿sí? Pero no estamos aquí por ellos, estamos aquí por el Señor, ¿sí? Para honrarlo con nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo enfatiza nuestra manera digna de vivir el evangelio. Y que esta manera de que ha penetrado la profundidad de nuestros corazones nos anima, nos empuja a poder servirle en unidad para la gloria de su nombre. La iglesia no debería competir entre ella misma. Debería anhelar servir con todo su corazón, su fuerza y su ser. Tenemos que cambiar la forma en cómo vemos la iglesia
No es un restaurante donde nos venimos, nos servimos y nos vamos. Es la novia de Cristo. ¿Sí entienden? Es la novia del Señor. Y tenemos que amarla como el Señor ama a su iglesia. Ese es el nivel de que Dios quiere en sus hijos, ¿no? Que la iglesia esté tan comprometida como el Señor está comprometida con su novia. Así que un texto más antes de abordar los dos textos principales, Filipenses 1, 21, 22, solo para que tengamos idea qué está ocurriendo en el contexto y por qué es tan importante para lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo. Filipenses 1, 21, 22 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que todos de nosotros hemos escuchado este texto, ¿no? Y quizás lo hemos repetido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos está hablando de la importancia que tiene para el apóstol Pablo el Señor. Tanto así que no le importa su vida. De hecho, más adelante dice que todo es como basura comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, y esto en la carne significa vivir en su naturaleza humana, significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Nota la tensión que hay en estos textos. Él anhela estar con su Señor, él ama a su Señor. Para él sería mucho mejor ir a la presencia del Señor. Pero cuando sopesa, cuando compara ir con el Señor y saber que aquí en esta tierra, él está siendo usada para la edificación de su iglesia, él dice, no sé qué hacer. Nota la tensión que cada creyente debería tener en su vida, hablando sobre el amor que deberíamos de tener a nuestra iglesia, a la congregación a la cual Dios nos ha llamado. Quisiéramos estar con el Señor, amén, sí. Yo espero que ese sea tu anhelo, ¿no? Estar con el Señor, disfrutar del Señor, donde no habrá más lágrimas, más dolor, donde habrá perfección completa y total. Todo creyente anhela eso con toda la fuerza de su ser. Pero cuando lo comparan, de decir, he sido llamado para bendecir también y servir a mi Señor en la iglesia, no sé qué hacer. Quiero que notes la tensión que existe en este texto, porque para el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Pero cuando pienso que voy a dejar a mis hermanos, no sé qué hacer. Hay una lucha, hay una tensión. Mira lo que dice el versículo 23, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, no hay nada que se compare a eso. Sin embargo, dice el versículo 24, continuar viviendo en este cuerpo, en este momento, es más necesario, porque dice, por causa de ustedes, la iglesia de Cristo. La falta de unidad en nuestras iglesias simplemente será por el egoísmo en nuestros corazones, el orgullo en nuestros corazones y la falta de humildad en nosotros. La unidad requiere que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos en edificar a los demás en la iglesia local. Eso no está elevando la importancia de nosotros en la iglesia, está elevando la importancia del evangelio porque hemos sido llamados a servir a nuestro Señor dentro de la iglesia local. Por eso Dios ha equipado a su iglesia con el Espíritu Santo en sus corazones, dándonos al menos un don para el servicio y la edificación de su casa, de su iglesia. Y debemos ver lo importante que es esto, porque es lo que Dios usa para la expansión de su reino. Dios va a usar su iglesia para predicar su palabra. Dios va a usar el testimonio de su iglesia para que sea obvio que el Señor está morando dentro de esa iglesia, unida en el Señor. Hermanos, ¿cuántas cosas serían de más bendición para nosotros si como cristianos muriéramos a nuestros egos? ¿Cuántas cosas serían un deleite en el Señor? Limpiar los inodoros de nuestra iglesia debería ser un privilegio, debe ser algo de gozo en nuestros corazones. En nuestra iglesia nosotros tenemos un ministerio de parqueo y hablamos con los que van a participar de este ministerio que es un gozo y un deleite poder estar ahí bajo el sol, sirviendo a nuestro Señor. No están sirviendo a los pastores de la iglesia en Managua. Están sirviendo a su Señor y tenemos que entender eso, cada uno de nosotros. Ocurre muchas veces en las iglesias de que las personas llegan por primera vez a la iglesia y piensan que como han tenido cierto tipo de educación pueden tomar el púlpito. Y tenemos un celo grande y reverente por cada persona que se para dentro de los púlpitos porque queremos ser alimentados con el Señor. Pero la gente, lo que quiero decirle con este ejemplo es que la gente quiere saltarse el servicio e ir a las cosas más vistosas. Porque lo único que quieren es ser vistos, pero no quieren glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor.
Así que te digo a ti, hermano, cuántas cosas serían una enorme bendición para nosotros si dejáramos de pensar en nosotros, si pensáramos más en la gloria del Señor. Amén. Por ejemplo, llegar temprano a la iglesia no es una carga para un creyente. Decir llegar temprano y limpiar las sillas no es una carga, es un deleite en el Señor. No mereces eso. Ni siquiera limpiar los inodoros lo mereces. Y lo que necesitamos entender para ver algo tan pequeño, que podríamos llamarlo como algo de segunda categoría, limpiar baños en lugar de predicar. Tenemos que ver que Dios salvó a nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Llegar al punto de predicar debe humillarnos. Pero el hecho de llegar a limpiar los inodoros o limpiar las sillas, limpiar Petra Kids o cualquier otro lugar dentro de nuestra iglesia debe de hacernos ver lo maravilloso que es el Señor. Porque deberías estar muerto en tus delitos y pecados. Sin embargo, si estás ahí, en la gracia de Dios, salvo, limpiando y sirviendo al Señor. Por eso, entendiendo esto, iglesia, vamos a Filipenses 2:1. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto y compasión tienes. Ahora, lo que el apóstol Pablo está haciendo en este versículo es haciendo una descripción general de la obra de Dios en la vida de los creyentes en Filipo. El apóstol Pablo está apelando a la unidad en el Señor como una consecuencia de lo que Dios ha hecho en la vida de la iglesia. Hablemoslo de manera individual. Si tú has nacido de nuevo, el apóstol Pablo nos está diciendo que lo que el texto en Filipenses 2:1 dice, lo dice acerca de ti. Tú has recibido el estímulo en Cristo, tú has recibido el consuelo de su amor, tú tienes la comunión en el Espíritu Santo, tú tienes el afecto y compasión del Señor. Si has nacido de nuevo, quiero decirte que tú tienes cada una de estas cosas. Estas son descripciones que el apóstol Pablo usa para que la iglesia reflexione en lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio en cada uno de ellos. No existe un creyente que no tenga lo que este texto enseña. Él quiere que reflexiones. Él quiere que medites. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Esa es la base, este es el cimiento sobre el cual nosotros construimos nuestra obediencia y nuestra unidad en el Señor. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pablo le dice a la iglesia que estos 4 motivos son los motivos de nuestra unidad en el Señor. Podemos decirlo de esta manera, esto es un tipo de cláusula condicional. Si tú tienes esto, entonces debes hacer esto, ¿sí? Si tú posees esto en el Señor, tú tienes que hacer esto. Es decir, todo creyente, debido a lo que Cristo ha hecho en su vida, puede procurar la unidad. Todo creyente que ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, que ha sido levantado entre los muertos, que es una nueva criatura, que el Espíritu Santo mora en su corazón, puede procurar y buscar la unidad en la iglesia. Amados hermanos, ninguno de nosotros, entonces, dice el apóstol Pablo, tiene excusa. No tienes excusa para no buscar la unidad dentro de la iglesia. No se trata si tenemos algún tipo de diferencia. No se trata si tienes o no tienes razón. No se trata si te caigo o no te caigo bien. No se trata si tenemos o no algo en común. Se trata si has nacido de nuevo, y si he nacido de nuevo, yo y ustedes buscaremos la unidad en el Señor. Ese es el punto del apóstol Pablo en esta carta. Lucharemos por la unidad. Es como si el apóstol Pablo afirmara de esta manera, debido a que tú como creyente, amada iglesia, tienes el estímulo de Cristo, tienes el ánimo en Cristo, has sido consolado en su amor, has experimentado la unión en el Espíritu Santo, has recibido de su afecto y compasión, no tienes excusa para no animar a otro creyente, para no consolar a otro creyente, para no tener comunión con otro creyente, para no tener compasión con otro creyente dentro de la iglesia.
nos está exponiendo delante del Señor. Porque aquí el punto es, ¿naciste de nuevo o no naciste de nuevo? Porque el apóstol Pablo dice, si naciste de nuevo, entonces, le dice, puedes buscar la unidad dentro de la iglesia. Hermano, todos de nosotros como creyentes hemos recibido el estímulo y el ánimo de Cristo. Todos nosotros como creyentes hemos sido consolados en su amor. Todos nosotros como creyentes hemos experimentado de la comunión con el Espíritu Santo. Todos de nosotros hemos recibido el afecto y la misericordia del Señor. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto en forma de preguntas. En el original las preguntas no están, pero entiendo por qué la Nueva Traducción Viviente lo traduce como preguntas, porque en este sentido estas preguntas funcionan como preguntas retóricas. No necesitan responderse porque en sí la función de la retórica es afirmarlas, ¿sí? Por eso en Filipenses 2 dice así, ¿hay algún estímulo de pertenecer en Cristo? Por supuesto que lo hay. Por eso la traducción lo hace así, porque tiene este sentido de ser afirmaciones enfáticas de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, si el apóstol Pablo, a través de Filipenses 2, nos pregunta a nosotros como iglesia en este tiempo, ¿hay algún estímulo en pertenecer en Cristo? Sí, amén, lo hay. ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí, amén, lo hay. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Por supuesto que sí. Hemos nacido de nuevo. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Amén, porque hemos nacido de nuevo. Hemos muerto a nosotros mismos. Y amamos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestro ser. Solo piensa, imagínate la iglesia en Filipos gritando, amén. Sí, lo tenemos. Tenemos al Señor. Hemos nacido de nuevo. Y el apóstol Pablo entonces le dice, háganme entonces, versículo 2, completamente feliz, poniéndose de acuerdo entre ustedes. Él está hablando de tu identidad en Cristo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que el Evangelio ha hecho en tu vida? Como la fortaleza, como la base en la que construimos nuestra unidad dentro de la iglesia. Si estás unido a Cristo por medio del Evangelio, el apóstol Pablo dice, estarás unido a su iglesia para mostrar el Evangelio. ¿Tiene sentido esto para ti? Si tú estás unido a Cristo por medio del Evangelio, entonces estás unido a su iglesia para que mostrar el Evangelio, mostrar el amor de Cristo, mostrar la compasión de Cristo, mostrar la comunión que tenemos en el Señor. Por eso, en otra carta, el apóstol Pablo dice, lloremos con los que lloran, riamos con los que ríen, gocémonos en los momentos de gozo y entristezcámonos juntos como un solo cuerpo. Esta cuádruple exhortación son certezas divinas que posee un creyente en Cristo. La iglesia en Filipos conoce el amor de Cristo, conoce la compasión de Cristo, han sido salvados por el Padre por medio de Cristo. Cada uno de ellos ha nacido de nuevo, han experimentado el consuelo del Señor, han experimentado el amor del Señor, que aún en medio de sus dificultades y en medio de los peligros, han participado de la comunión del Espíritu Santo, han sido bendecidos por medio de la compasión de Cristo. Y el apóstol Pablo les dice, entonces, amados, hagan esto, porque ustedes han sido llamados a hacerlo. Procura la unidad, busca la unidad, puesto que has sido bendecido con tales riquezas en el Señor. El apóstol Pablo les exhorta a que escuchen y respondan a esta exhortación de la unidad. Mira qué tan importante es la unidad. Jesús oró por ella. Jesús oró para que tú y yo fuéramos uno en Él. Juan 17, 20, 21. Pero no ruego solo por esto, refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que, ¿quiénes? Por los que han de creer en mí. ¿Habías notado que Jesús ora por ti? Si tú has creído en el Señor Jesucristo, eres la respuesta de oración del Padre, del Hijo al Padre. No solo ruego por mis discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que ellos sean, uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en la iglesia posee una característica evangelizadora, proclamadora.
¿De qué? Del amor de Cristo que nos mantiene unidos. Versículo 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La razón de que el apóstol Pablo está pidiéndole a la iglesia en Filipos que se mantenga unida tiene que ver también con esta oración, para que podamos mostrarle al mundo quién nos ha unido a nosotros. Con tantas diferencias, con tantos gustos, somos diferentes en muchas maneras y muchas formas. Cuando la gente nos conoce, pero viene a la iglesia y mira tanta gente distinta y dice, ¿cómo es posible que tantas personas con tantos gustos diferentes puedan permanecer unidos y se llamen hermanos y se llamen de tal forma? Y la iglesia puede responder por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Somos la respuesta de oración de Cristo, pero también debemos orar por aquellos que vienen a nuestra iglesia, para que en el Padre, en el Evangelio, seamos uno. Jesús oró para que fuéramos uno en Él. ¿Oramos nosotros por eso? ¿Cuándo fue la última vez que oramos para que nuestra iglesia sea más unida en el amor de Cristo? Filipenses capítulo 2, versículo 2. Hagan completo mi gozo. ¿Qué dice el texto? Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Sigamos la idea del apóstol Pablo. Él le dice a la iglesia, si tú has nacido de nuevo, si Jesucristo es el Señor de tu vida, si te ha comprado con su sangre preciosa, si has recibido de su amor, de su ánimo, si tienes el Espíritu Santo en tus corazones, estamos unidos en Él, si has recibido de su tierna compasión, y la iglesia puede responder con sí, lo tenemos, entonces puedes, en el amor de Cristo, estar unidos con un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. El apóstol Pablo se preocupa principalmente por la unidad entre los hermanos en Filipo. Debe llamarlos la atención que el versículo 2 del capítulo dice, hagan completo mi gozo. Ahora, permíteme explicarte qué significa esto. No significa que el apóstol Pablo, en cierta forma, carece de algo. Él está completo en el Señor. Necesitas leer toda la carta de Filipenses para entender esto. Este texto es muy común, es muy reconocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Él lo dice en Filipenses capítulo 4. Él está diciendo en el capítulo 4, verso 4, regocíjense, hermanos, insisto, regocíjense. El apóstol Pablo nos ha mostrado que él está completo en el Señor. Pero ahora, ¿qué significa que él está diciéndole a la iglesia que parece que necesita algo más? Porque él les dice, hagan completo mi gozo. Lo que está haciendo, hermanos, es que estás sugiriéndole a nosotros como lectores del que no está conforme con la situación en la iglesia. Él está involucrándose en la necesidad que tiene la iglesia. Por eso les dice, hagan completo mi gozo. En este sentido significa que Él quiere que la iglesia reflexione en quiénes son en Cristo. Él quiere que la iglesia reflexione en qué es lo que tienen que hacer, procurar la unidad. Y les dice, hermanos, si están luchando entre ustedes, yo no estoy completamente feliz, no estoy completamente gozoso. Así que hagan completo mi gozo. Reflexionen en lo que Dios ha hecho en sus vidas y procuren y busquen la unidad. Él quiere que la situación de conflicto que existe en la iglesia sea abordada bíblicamente. El apóstol Pablo no está ajeno a lo que está pasando en la iglesia. No está conforme con mantenerse lejos de la iglesia. Él sabe el peligro de la desunidad. Él quiere que la situación sea abordada rápidamente, bíblicamente, por un bien mayor. Su gozo será completo cuando se restaure plenamente el bienestar en la congregación. Y ese es un corazón pastoral. Recuerden, Pablo no está ahí. Pero sin embargo, al darse cuenta de la situación, él quiere abordar la situación. ¿Por qué? Porque ama la iglesia de Cristo. Y quizás todos de nosotros, o la mayoría de ustedes, no son pastores. Pero eso no significa que debemos tener ese corazón pastoral de amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado a nosotros. Eso dijo en Juan 13, puedes buscarlo, Juan 13, 34, 35 y 36.
Ese es un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Y el mundo así sabrá que ustedes son de mí, cuando se aman los unos a los otros. ¿Cuál era la lucha que estaba enfrentando la iglesia en Filipos? Filipenses 4, capítulo 4, versículo 2 al 3. Mira qué impresionante ese texto. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Esa es una crisis en la iglesia. Evodia y Síntique son dos hermanas que han nacido de nuevo, son creyentes, son mujeres maduras en el Señor, pero están en conflicto. Y el apóstol Pablo escribe esta carta no solamente para reflejar el gozo, no solamente para decirles gracias por su apoyo y por su contribución al ministerio. No solamente quiere decirles que está bien, aunque está preso, él está bien, él sabe vivir con poco, sabe vivir con mucho, porque Cristo es su fortaleza. Pero está tan comprometido con la unidad de la iglesia que dedica estos versos para Evodia y Síntique, escuchando públicamente en la congregación cuando se leía públicamente esta carta. Evodia, Síntique, no importa quién tiene la razón, hermanas. Cristo es más grande que eso. Busca la unidad entre ustedes. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mi lucha en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estás viendo dos creyentes que tienen diferencia. El apóstol Pablo no toma el tiempo para explicarnos cuál es el problema. Podemos decir que son dos mujeres muy maduras en la fe, porque el apóstol Pablo les dice que han compartido con él, han colaborado con él en el Evangelio. Son colaboradores de él. Pero él les ruega a estas hermanas a poner a un lado su orgullo, ¿no? A poner a un lado, yo tengo la razón, y poner primero a Cristo y el Evangelio. Por eso les dijo, ¿has recibido a Cristo? ¿Tienes el consuelo del Señor? ¿Tienes la comunión del Espíritu Santo? Entonces, hagan completo mi gozo a toda la iglesia, porque fácilmente, si tú lees Corintios, ¿no? En los primeros capítulos de la primera carta encuentras una división en la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de Pedro. Fácilmente la iglesia puede ser seducida por estas cosas, ¿no? Y el apóstol Pablo sabe eso, el peligro que corremos nosotros en seguir los hombres. Y públicamente exhorta a estas dos mujeres en el amor de Cristo a que abandonen, desistan y reflexionen lo que Cristo ha hecho en sus vidas. No sé qué le habrá hecho Evodia a Síntique o Síntique a Evodia, pero estoy seguro que el apóstol Pablo está diciendo, hermana Evodia, hermana Síntique, Dios te perdonó de tus delitos y pecados. Dios te ha transformado para vida nueva. No existe nada que la hermana Evodia, la hermana Síntique haya hecho que sea más grave de lo que tú le has hecho a nuestro Señor. Y en su misericordia, en su bondad, nos ha perdonado. Y entonces le dice, arreglen su asunto. Pongan primero el Evangelio en sus vidas, moviéndolas al perdón, a la humildad y a la humillación. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere de su iglesia. Él quiere que nosotros tengamos un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cómo buscaremos la unidad en la iglesia? El apóstol Pablo nos está diciendo un mismo sentir, el mismo amor, un mismo propósito. Quiere que la iglesia se mueva en esa dirección. No quiere que la iglesia pelee en quién o no tiene la razón. Podemos tener quizás diferencias legítimas, pero ¿qué es más importante? ¿El Evangelio y la proclamación del Evangelio o tener la razón? ¿Qué significa tener la misma mente? Estaremos de acuerdo que para una iglesia bíblica es necesario e importante que toda la iglesia tenga la misma doctrina, ¿no? Eso es necesario y urgente. Pero cuando el apóstol Pablo habla de tener el mismo sentir, él no está esperando que tú y yo pensemos lo mismo de las mismas cosas. Déjame darte un ejemplo. Y asumo que a la mayoría de ustedes les gusta el café, ¿cierto? Levanta la mano, les gusta el café. Nos encanta el café, somos cafetaleros, vivimos en el norte. Aquí nos encanta el café. Pero te pregunto, ¿cómo lo bebes? ¿Con azúcar o sin azúcar? Se bebe, si no lo sabe, se bebe sin azúcar. Pero los que beben con azúcar no dejan de ser mis hermanos.
¿Sí? ¿Entiendes lo que quiero decirte? Eso no es una razón legítima para que nos dividamos como iglesia. Ah, no, que se sienten de aquel lado los que lo beben sin azúcar y nos sentamos aquí los que bebemos con azúcar. Lo que quiero decirte, cuando el apóstol Pablo dice pensar lo mismo, no significa que vamos a tener quizás las mismas costumbres, vamos a ir aprendiendo ciertas cosas, ¿sí? No caigamos en el error, en la contienda de que si las personas no hacen las cosas como yo estoy acostumbrado a hacerlas, yo tengo la razón, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo dice tengan la misma mente, nos ayuda a avanzar un poco en el contexto y llegamos a Filipenses 2:5. Y el apóstol Pablo nos responde para que no tengamos que discutir entre qué significa tener la misma mente, tener el mismo sentir. Y el apóstol Pablo nos dice, versículo 5 del capítulo 2, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Una traducción más literal de este versículo se leería así, que la mente que está en Cristo Jesús esté también en ustedes. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia, tengamos la misma mente, el mismo sentir, es decir, deberíamos tener nosotros la mente de Cristo. Todo creyente, amada iglesia, debe tener sí o sí la mente de Cristo. La misma actitud de Cristo, la misma disposición de Cristo, la misma perspectiva que tuvo Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere de su iglesia. Quiere que tengamos la actitud de Cristo. Y noten que el apóstol Pablo, después de decir esto en Filipenses 2:5, tenga la misma mente de Cristo, nos describe la obra de Cristo humilde en la cruz del Calvario. Él quiere que su iglesia sea humilde. Él quiere que su iglesia ame como ama a Cristo. Siendo Dios, se rebajó a Él para experimentar la muerte y la muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando a Cristo, la mente de Cristo, la disposición de Cristo, el amor de Cristo, la actitud de Cristo, la prioridad de Cristo, la perspectiva de Cristo, para que la iglesia aprenda a ser como Cristo. ¿Cómo es tener la mente de Cristo? Al menos nos dice 3 cosas importantes. Tengan la mente de Cristo, y pienso que él lo resume de esta manera. Teniendo su amor, unidos en el Espíritu, con un mismo propósito. Eso es impresionante, iglesia. Porque piensa en esto por un momento, ¿cómo te amó el Señor a ti? Dice Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos enemigos de Dios y seguíamos las cosas de este mundo, Él, por gracia y misericordia, nos salvó. Y esa es la medida que el apóstol Pablo quiere que su iglesia ame a los demás. Así como tú has sido amado por el Señor quiere que tú ames a los demás, que ames su iglesia, que ames al perdido, conservando el mismo amor. Solo recuerda, Jesucristo sabiendo que no iba a traicionar, cómo amó el Señor, incluso lavando los pies de Judas. Sabiendo que este hombre le iba a traicionar, tomó un cántaro lleno de agua y una toalla, se arrodilló y empezó a lavar los pies de los discípulos que en segundos, en minutos, en horas le iban a abandonar. Lavó los pies de Pedro, que le iba a negar. Lavó los pies de Judas, que lo iba a traicionar. A veces nos creemos mejor que Jesús. Perdón. Porque no estamos dispuestos a perdonar. Gracias. No estamos dispuestos a servir. Pensamos, este o X hermano no lo merece. Hermano, tú tampoco. Tú tampoco mereces la gracia y la misericordia del Señor. Sin embargo, mira dónde estás sentado. Podrías haberte quedado dormido en tu casa diciendo, bueno, está lloviendo a cántaros, no voy a poder ir a la iglesia. Pero aquí estamos, escuchando la verdad del Señor. Cristo nos amó de una manera tan grande, tan poderosa, tan misericordiosa. Se humilló a sí mismo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2.
tomó un cuerpo humano, sirviéndonos en amor y misericordia para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia en el Señor. Hermanos, ¿tú tienes la mentalidad de Cristo? ¿Tú tienes el amor de Cristo? Si lo tienes, iglesia, tienes entonces sí o sí el propósito de Cristo. Tener la misma mente de Cristo se verá reflejado en dos cosas: en lo que amamos y en lo que perseguimos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo: unidos en el Espíritu Santo, conservando el amor, unidos en un mismo propósito. Tener la misma mente de Cristo se verá reflejado en las cosas que amamos y en aquellas cosas que perseguimos con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Hermanos, de la misma manera que el Señor nos ha amado, te ha amado a ti, me ha amado a mí, debemos amarnos a nosotros y amar a los demás. De la misma manera en que Cristo vino a proclamar su evangelio, nosotros debemos ir y proclamar el evangelio. Debemos perseguir lo que Cristo ha perseguido. ¿Cómo definiríamos la mente, el amor y el propósito de Cristo? Filipenses 2:5-8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro estándar, ese es nuestro ejemplo como iglesia. ¿Cuál es el propósito de Cristo? Efesios 1:7-11 nos enseña el propósito de Cristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir a todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué dice que es el propósito, el fin de lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas? Reunirnos en Él. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo? Reuniendo su pueblo, reuniendo su iglesia. Somos su pueblo, somos el templo del Espíritu Santo, y Él quiere que tú y yo nos esforcemos hasta el cansancio, unidos por la fe en la misión de Dios, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. No solamente queremos conocerle profundamente, no solamente queremos entender los misterios de Cristo, no solamente queremos regocijarnos en la palabra de Dios, queremos salir afuera, predicar el evangelio para que todos puedan confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Cuál es el obstáculo a la unidad de nuestra iglesia? ¿Cuál es el obstáculo para la unidad en la iglesia? El problema, el obstáculo, el peligro somos nosotros mismos. El pecado, el orgullo, la falta de humildad, la falta de obediencia, nuestra apatía, la falta de servicio, la falta de amor y la falta de propósito. Pero gloria a Dios por enseñarnos y mostrarnos que debemos humillarnos ante Él. Si Cristo se humilló, ¿por qué nosotros no? Si Cristo nos sirvió, ¿por qué nosotros no? El peligro está en el orgullo en nuestro corazón. El propósito es reunirnos como una sola familia, un solo cuerpo, un pueblo, un templo, para dar a conocer su glorioso nombre. Hermanos, que el propósito de Cristo sea nuestro propósito. Que la mente de la Iglesia Bíblica Petra Matagalpa sea la mente de Cristo. Que amemos como Cristo ama. Que estemos unidos en el Señor por medio de su Espíritu Santo.
que podamos ser compasivos y misericordiosos entre nosotros y con los que están afuera. De eso se trata la unidad, de tener la mente de Cristo, el amor de Cristo, el Espíritu de Santo en nuestros corazones y el propósito en nuestras vidas. Que amemos lo que Cristo ama y persigamos lo que Él persigue. ¿Cómo puedo crecer en unidad en nuestra iglesia? Déjame sugerirte algún par de cosas. Deberíamos orar más pidiéndole a Dios sabiduría, humildad y dirección para no vivir de manera egoísta. ¿Sí? Esa debería ser parte de nuestras oraciones. No queremos ser egoístas, queremos servir profundamente a nuestro Señor. Deberíamos orar por la iglesia y el liderazgo de Dios para que Dios guíe y guarde el liderazgo de nuestra iglesia. ¿Sí? Deberíamos involucrarnos, preguntar de qué maneras puedo servir en mi iglesia. ¿Cómo puedo ayudar más? ¿Hay alguna necesidad en mi iglesia? Porque queremos seguir predicando el Evangelio, porque queremos seguir proclamando el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo puedo estar orando más por el crecimiento de la iglesia? Sirve en todo lo que puedas, no solo en lo que te sientes cómodo sirviendo. Sé generoso con tus recursos, y aquí no es solamente tus recursos financieros. Aquí estoy hablando de tu vida entera. Tu vida es un recurso. Tú tienes tiempo, tienes horario, si has nacido de nuevo, tienes dones espirituales. El Señor quiere que nosotros seamos generosos con su iglesia, con unos a otros. Sé hospitalario, abre tu casa con el fin de predicar el Evangelio. Ora por tu pastor para que continúe predicando la palabra de Dios fielmente. Sal y predique el Evangelio. Amén. Son cosas que podemos hacer para mostrar el amor en nuestra iglesia, para mostrar el amor de Cristo unos a otros. Y miren, no les dije eso al inicio, pero la mayoría de las iglesias mueren en su segundo año de ser sembrada. Pasaron el umbral por gracia y misericordia de Dios. Amén. Sí, todos de nosotros. A donde estamos es la gracia y la misericordia de Dios. Pero quiero que entiendas esto. No son espectadores, iglesia. Honestamente no sé quiénes visita ahorita, o tal vez voy a conocerlo en su momento. Pero si Dios te ha traído aquí para escuchar esto y pelear contra la cultura, tú no eres un espectador. No existen espectadores. Déjame decirlo de esta manera ilustrativa. No existen animadores en el cristianismo. Ustedes conocen cuando hay dos equipos disputándose un partido. Generalmente los equipos llevan sus animadores, ¿no? Con sus, no sé cómo se llaman estas cositas, los pompones, gracias. Ustedes no son animadores. La iglesia no es animadora, es un jugador que ha sido llamado a servir al Señor. Decía un teólogo llamado R.C. Sproul, no hay corristas en el cristianismo, solo jugadores. Y todos de nosotros hemos sido llamados a servir al Señor con talentos, dones y capacidades que Dios te ha dado a ti. ¿Para qué? Para que esta ciudad escuche el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte algo, desconozco mucho la condición de las iglesias aquí en Matagalpa, pero creería que es muy poco los lugares donde se predica el Evangelio, ¿cierto? Es muy poco. Entonces, iglesia, tienes un trabajo que hacer, una mente que seguir, una mente con la cual llenar tu mente, un espíritu con el cual ser lleno. ¿Para qué? Para amar, predicar y servir en tu iglesia local. Así que con esto quiero terminar. Oremos, iglesia, para que Dios nos ayude a ser diligentes en buscar la unidad con humildad, teniendo la misma mente de Cristo, teniendo el amor de Cristo y el propósito de Cristo para la gloria de su nombre. Amén. Es un gran regalo el que tenemos de celebrar 3 años. Amén. Que creemos que Dios nos tenga por ¿cuántos años más? Muchos años más para la gloria del Señor. Y mi anhelo y mi deseo, iglesia, es que ustedes como iglesia, nosotros como iglesia, podamos tener la mente de Cristo, amando lo que Cristo ama y persiguiendo lo que Cristo ha perseguido. Déjeme terminar con este texto que nos recuerda la obra de Cristo y lo que tenemos que hacer. Hemos sido llamados a imitarlo a Él. No hagan nada por egoísmo. Versículo 3 del capítulo 2. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Recuerden, está hablando a la iglesia y por ende nos está diciendo a nosotros. Entonces le dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios nos conceda ver eso en esta ciudad, en esta iglesia, para la gloria de su nombre. ¿Oramos? Amado Señor, te agradecemos enormemente, Señor, el privilegio tan grande que tú nos has dado. Gracias, Dios, por alimentar nuestras vidas, confrontarnos, Señor. No queremos seguir la cultura, no queremos seguir nuestras ambiciones egoístas, Señor. Queremos seguir tu palabra, queremos amarte a ti, Señor. Queremos amarnos unos a otros, Señor. Queremos proseguir en la meta, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Dios, a ser una iglesia unida en el Evangelio. Lo que nos une es lo que tú has hecho en la cruz de Calvario por nosotros. Hemos sido comprados con preciosa sangre derramada en la cruz. Que nos miremos así, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, Señor. Si hemos nacido de nuevo, hemos sido comprados con esa sangre preciosa. Cada creyente ha sido comprado con esa sangre preciosa. Así que podemos, Dios, humillarnos ante ti, exaltar tu nombre, aun cuando quizás tengamos la razón en X o Y aspecto o situación. Tú eres más grande, tú eres más digno de recibir gloria y honra. Ayúdenos a entender el Evangelio de tal manera que somos más rápidos para perdonar en lugar de guardar rencor en nuestros corazones. Señor, tú nos has perdonado a nosotros de tanta maldad. ¿Por qué somos tan lentos para perdonar a aquellos que nos ofenden? Ayúdanos a ver la grandeza de la obra de Cristo, que se humilló para servirnos y morir en la cruz del Calvario. ¿Quiénes somos nosotros para mantener nuestra arrogancia y nuestro orgullo y prepotencia? Ayúdanos, Dios, a enfocar nuestras fuerzas, nuestros recursos para la expansión de tu reino en esta ciudad y otras ciudades. Oro, Señor, para que tu iglesia, Petra Matagalpa, tenga la mente de Cristo, el amor de Cristo y el propósito de Cristo. Todos nosotros hemos sido llamados a vivir en unidad para la gloria de tu nombre. Así como el Padre y tú son uno, haznos uno para la gloria de tu nombre. Y no solo celebremos 3 años, 4 años, 5 años, pero sean muchísimos años para la gloria de tu bello nombre. Gracias, Señor, por lo que has hecho en tu iglesia y por lo que seguirás haciendo. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.